Ya, vamos con el problema 12. Hablaba de transmisiones el problema 12. ¿Ok? Cuando tenemos transmisiones, hay que recordar dos tipos de transmisiones. La transmisión por engranaje. La transmisión por engranaje. Entonces, la transmisión por engranaje es una transmisión que se da de rueda a rueda a través de un golpe. Las ruedas se golpean. Entonces, es una transmisión por golpe, por eso es que se desgastan. Cada rueda tiene unos dientecitos y esos dientes son los que se desgastan con el uso, debido a la fricción que hay ahí. Entonces, esa transmisión, como estas ruedas tienen dientes labrados y que son del mismo tamaño, del mismo ancho, ¿no? Para que puedan encajar o engranar, como le decimos nosotros. Entonces, una relación entre las RPM y el tamaño de la rueda hace participar a los dientes. El tamaño de la rueda y las RPM guardan relación IP. Inversamente proporcional. Entonces ya sabes lo que va a ocurrir cuando la relación es inversa. Pero este tamaño está dado por el radio, está dado por el diámetro, o está dado por el número de dientes. Y cuando te dicen RPM, es revoluciones sobre minuto. El número de revoluciones en la unidad de tiempo de un minuto. Esa es la idea. Entonces, en regla de tres simple, normalmente toman al radio y al diámetro, porque esto también se plantea en regla de tres simple. Inversa, lógicamente. Y aquí en el tema de magnitudes, normalmente trabajan con el número de dientes. ¿Ya? Entonces ya sabes lo que tienes que hacer, multiplicar estas magnitudes. Pero hay otro tipo de transmisión que también la cumple. La transmisión por faja, correa o cadena. La transmisión por faja, correa o cadena. También la cumple. La diferencia con la anterior es el sentido en el cual rotan. Rotan en sentidos contrarios. Mientras que cuando la transmisión es a través de correa, giran en el mismo sentido.
Ahora, cuando hablamos de engranaje, hay un término que se utiliza mucho en los enunciados de los problemas. Cuando las ruedas están engranadas, también le llaman o utilizan el término ruedas concatenadas. Ruedas concatenadas. ¿Ok? Entonces, estas son ruedas que están unidas al mismo eje. Entonces, aquí se cumple que giran a las mismas RPM. Y listo. El problema 12, ¿qué dice? Una rueda de 35 dientes gira a 600 RPM. Engrana con otro piñón que gira 180.000 revoluciones por hora. ¿Cuál es el mínimo número de dientes del piñón? Entonces, como la relación es inversa, se tienen que multiplicar. Y listo. Entonces, la primera rueda tiene 35 dientes. Y tiene una velocidad de 600 revoluciones por minuto. La otra te piden el número de dientes. 180.000 revoluciones por hora. Pero si acá están revoluciones por minuto, acá no puede estar revoluciones por hora. También tendríamos que ponerla en minuto. Y una hora trae 60 minutos. Ahí ya podemos eliminar las unidades. Entonces,
Entonces te queda que la rueda tiene 7 dientes. Función de proporcionalidad directa. En realidad, esto sale de el concepto de magnitudes proporcionales. Cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, su cociente permanece constante. Entonces, cuando hablamos del plano cartesiano, hablamos de un y y de un x. Y si esto lo llevo a notación de funciones, esto pasa al otro lado y esa constante se llama k. K por x. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Así como hay función de proporcionalidad directa, también hay función de proporcionalidad inversa. Recuerda que dos magnitudes inversamente proporcionales, su producto permanece constante. Si hablamos en el plano cartesiano, uno de ellos es y y el otro es x. El y se llama en notación de funciones f de x. Y entonces sería la constante sobre x. Entonces no es nada del otro mundo, es simplemente trabajarlo con la notación de funciones. Te dicen que f es una función de proporcionalidad directa. Entonces f le aplicas eso. Y g es una función de proporcionalidad inversa.
Pero como son diferentes, no puedo usar la misma constante. Le puedo poner K y K' o le llamo G mayúscula para asociarla con la función G. O sea, no puedo usar la misma letra en la constante, porque estaría diciendo que la constante en ambos casos es la misma. Y yo no tengo seguridad para decir eso. No hay nada que me asegure eso. Podría ser como no. Luego me dan dos datos que tengo que trabajar. F1 más G1 es igual a 51. F de 3 más G de 4 es igual a 150,25. ¿De acuerdo? Entonces, este 1, este 3, este 4 se reemplaza en la X, nada más que en la X. Si este 1 lo reemplazo aquí, tendríamos una ecuación con K. K más G es igual a 51. Voy a despejar G. Entonces, ¿quién es F de 3? F de 3 sería 3K. ¿Quién es G de 4? G sobre 4. Y entonces reemplazo. Me voy sacando mínimo ahí. 12K más G es igual a 150,25 por 4. Entonces aquí te queda 11K. Y aquí te queda 550. Entonces tu K vale 50. Y si tu K vale 50, entonces tu G vale 1. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Habla. Luego te piden calcular. F de 5 por G de 5. Entonces sería 5 por 50, ¿no? Y el otro sería 1 sobre 5.
Esto sería 50. ¿Ok? Viene una aplicación. En realidad son dos aplicaciones de las magnitudes proporcionales. Una de ellas es el reparto proporcional. Y dentro del reparto proporcional tienes a la regla de compañía. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo funciona el reparto proporcional. En realidad es sencillo, no es cosa del otro mundo. En el problema 14, ¿qué dice? Se reparte 451 en forma directamente proporcional a dos cantidades, de modo que ellas están en la relación de 32 a 9. Hallar la suma de cifras de la cantidad menor. ¿Ah? Entonces, el reparto directo es el más sencillo. Tú tienes una cantidad total a repartir. Y lo vas a repartir en dos cantidades. Primera y segunda cantidad. De modo que está en la relación de 32 a 9. Estos numeritos reciben el nombre de índices de reparto. Entonces, estos numeritos van a ir acompañados de una constante. Esa constante en cada reparto va a tener su propio valor, pues. De tal manera que luego cuando yo junte las partes debe darme el total repartido. ¿Qué significa? Que su suma, que sería 41K, lo igualas al total repartido. O sea, a 451. Lo pasas a dividir y te va a dar 11. Y a ti te han pedido la parte menor y la suma de sus cifras. Entonces, ¿quién sería la parte menor? 9K. La suma de cifras. 18. ¿Hasta ahí algún problema? Ahora viene un reparto inverso. Pero ahí la gente confunde lo que se hace.
Ojito, ojito. Esto era una propiedad. ¿De acuerdo o no? Estaba en la teoría. Si A es directamente proporcional a B, entonces A es inversamente proporcional a 1 sobre B. Pero esto también se cumple en la relación inversa. Y esto es lo que realmente se hace. ¿Ya? Entonces lo que nosotros hacemos es, el reparto inverso, me piden repartir el total de 3.600. Pero me piden que hagan el reparto inverso. Entonces lo que vamos a hacer es pasarlo a reparto directo. Eso es lo que en realidad se hace. Y es por ello que ya no puedo trabajar con B, pues. Tengo que trabajar con las inversas. Lo vamos a repartir a los números 2, 3, 5, 6. Como lo estoy pasando a directo, ya no trabajo con los números, sino con sus inversas. Eso es lo que se hace. O sea, en realidad se termina haciendo un reparto directo. Ojo con esto. En realidad se termina haciendo un reparto directo. Eso es lo que en realidad se termina haciendo. ¿Ya? Ahora, una técnica, ojo con lo que te digo, una técnica de solución que no es obligatoria utilizarla. Si yo quiero, no la utilizo y utilizo otra. ¿Ya? Una técnica de solución es no trabajar con fracciones. ¿Y esa técnica qué es lo que hace? Saca el mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Ah? ¿Qué vendría a ser 30? Y eso es lo que hacen acá. Y esto termina saliendo y con estos nuevos numeritos se hace el reparto. ¿Ah? Entonces, sumamos.
Y lo igualamos a 3.600. Entonces K va a ser igual a 100. ¿De acuerdo? K es igual a 100. Muy bien. Te piden la diferencia entre la parte mayor y la parte menor. La diferencia entre la parte mayor y la parte menor. Entonces esto termina saliendo 1000. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profesor. El último problema. ¿Qué dice el último problema? 3 pastores A, B y C llevan 17, 14 y 13 panes cada uno. Se encuentran con D y comparten con este los 44 panes en partes iguales. Algo parecido vino en un examen de admisión en una oportunidad. ¿De acuerdo? Bien, entonces, 3 pastores A, B y C llevan 17, 14 y 13 panes cada uno. Se encuentran con D y comparten con este los 44 panes en partes iguales. Entonces, es un problema de aplicación de reparto proporcional.
tenemos el pastor A, el pastor B, el pastor C y el hambriento. Él tenía 17 panes, él tenía 14 panes y él tenía 13 panes. Y él tenía el estómago vacío. Sumamos 44 panes para repartirlos en partes iguales. 11 panes cada uno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? A come 11 panes, B come 11 panes, C come 11 panes. Y lo que sobra se lo van a dar al hambriento, pero en realidad no se lo dan, se lo venden, porque dice que D pagó 44 soles por la parte que le tocó comer. O sea, en realidad se lo venden. Él le vende 6 panes, él le vende 3 panes y él le vende 2 panes. Y el K que le voy a poner representaría el precio del pan. Entonces, como tú me diste 6 panes, te pago por 6 panes. Y K representaría el precio. Eso lo igualas al dinero que él dejó. Pregunta, ¿cuánto le toca hacer? $8 soles. ¿Estamos de acuerdo?